Empezamos, amigos, Vida Sana. De esta manera vamos a tocar el día de hoy un mal que afecta a un promedio de 30 millones de personas en el mundo, a 5 millones de personas en el mundo. Hablamos del Parkinson o parkinsonismo, un mal neurodegenerativo originado por el deterioro de las células de nuestro sistema nervioso central. Conozcan más sobre esta enfermedad en la siguiente nota. El Parkinson es una patología neurodegenerativa, incurable, que afecta en el mundo a unas 5 millones de personas mayores de 50 años, según la Organización Mundial de la Salud. También existen en minoría pacientes jóvenes en edad productiva. Su señal más característica es el movimiento descontrolado del cuerpo. Esta dolencia, llamada EP, ocurre cuando las células cerebrales que producen dopamina se deterioran o mueren, alterando la transmisión de las señales entre las áreas del cerebro que producen movimientos suaves y decididos, como comer o escribir. Sin un tratamiento y con el paso del tiempo, el cuerpo temblará sin control, habrá lentitud y dificultad para caminar, aunque existen un 20% de casos que no desarrollan los temblores. Paralelamente, se puede sufrir de trastornos del sueño, dolor articular, depresión, ansiedad, entre otros. Esta sintomatología no motora suele aparecer varios años antes de ser diagnosticado con EP. Debido a la falta de difusión sobre esta afección, muchos no acuden al especialista y el diagnóstico se hace cuando la enfermedad está avanzada. Si nota ligeros cambios al andar, tiene pérdida de la expresión facial o disminuye el parpadeo, cambios en la escritura y dificultad para abotonarse la ropa, acuda a un centro médico para ser sometido a un examen neurológico. Y recuerde que los primeros síntomas de este mal no tienen que ver con temblores. Terrible este mal, también llamado parkinsonismo o mal de Parkinson o mal de las células nerviosas, ¿no? Continuando con este tema, porque además es el Día Mundial de la Lucha contra el Parkinson, veamos cuáles son algunos de los tratamientos convencionales y alternativos para esta enfermedad. El Parkinson es la segunda enfermedad más frecuente después del Alzheimer y es mucho más común entre los hombres que entre las mujeres. Esta dolencia neurodegenerativa no tiene cura, pero sí diferentes tratamientos que ayudan a controlar sus síntomas. Las terapias a base de pastillas mejoran la acción de la dopamina o potencian su formación en el cerebro. La levodopa ha sido hasta ahora el medicamento de primera elección y con buenos resultados. En casos severos de EP, existe la terapia de estimulación cerebral profunda. Consiste en implantar un dispositivo en el cerebro mediante cirugía para tratar el temblor, la rigidez, el movimiento lento y otros problemas. Tras la intervención, el paciente podrá reducir sus pastillas y realizar tareas cotidianas con independencia. Como tratamiento alternativo, encontramos el aceite de marihuana medicinal. Según un estudio de la Universidad de Sao Paulo en el año 2010, la sustancia de cannabidiol controla la psicosis que sufren los pacientes con Parkinson y los temblores. En nuestro país, el uso de este producto con fines terapéuticos no está legalizado. Cabe mencionar que en el 2014 un estudio reveló la creación de una posible vacuna contra el Parkinson. Una farmacéutica creó un compuesto llamado Afitope PD01A. En su fase inicial dio resultados esperanzadores. De las 22 personas a las que se les aplicó, 19 crearon anticuerpos contra la alfa-sinucleína, proteína que desempeña una función clave en la aparición y progresión de la enfermedad. Los investigadores continúan trabajando para mejorar los tratamientos o encontrar la cura de este mal, que presenta una discapacidad en las personas con el tiempo. Bueno, definitivamente hablar del Parkinson, amigos, es hablar de nuestro cerebro, de nuestras neuronas, de nuestras células nerviosas. Vamos a preguntarle todas las preguntas que tengamos el día de hoy a nuestro especialista, el doctor Luis Bromley, neurocirujano, gerente general del Hospital Almenara. Bienvenido. Muy buenos días, María Jesús. Doctor, el día de hoy el mundo recuerda a este doctor James Parkinson, ¿no es cierto? Que hace más de 200 años escribía sobre esta enfermedad que hoy afecta a muchas personas en el mundo. ¿Se cura? El Parkinson no tiene cura. Es una enfermedad que va matando células nerviosas de la sustancia negra del cerebro, ocasionando una serie de sintomatología motora y no motora. Lo que sí tiene es un control casi a un 90%. O sea, hay pacientes que responden fabulosamente al tratamiento farmacológico
y cuando el tratamiento farmacológico no da resultado, se someten a una evaluación para ser operados. Ahora, lo moderno es operar a pacientes con Parkinson para controlar los síntomas motores. Es decir, los temblores. Los temblores, los movimientos anormales que en general tienen estos pacientes, tanto como temblores como rigidez. Claro, la rigidez, ¿no es cierto? Ahora, es bien preocupante ver que esta enfermedad puede darse en gente joven, ¿no? Por lo general se presenta, entiendo, los síntomas a partir de los 60 años. Sí, efectivamente. Sin embargo, no solamente ahí queda, Sí, ¿no? perdóneme. Efectivamente, lo que pasa es que el factor del envejecimiento es uno de los múltiples factores que determinan la causa de la enfermedad, aparte de componentes genéticos y componentes tóxico-ambientales. Tóxico-ambientales. No necesariamente esto tiene que ver entonces con una herencia genética, porque es diferente hablar de genética y de herencia, ¿verdad? Efectivamente, o sea, no es necesariamente hereditario. O sea, hay que estar tranquilos por ahí, no todos los que han tenido padres o abuelos con Parkinson van a tenerlos. Se tienen que conjugar varios factores. Entre otros, como le digo, el factor ambiental es muy importante. Qué interesante. ¿Qué podría definir que mediante factores ambientales pueda alguien adquirir la enfermedad? Desde la gestación, desde que la persona está en el útero, pues estamos a veces sometidos a factores ambientales tóxicos, los gases de los carros, el smog en general, a factores de radiación. Y a medicina también. Si decimos que es, ¿no es cierto?, un trastorno neurodegenerativo de nuestro cerebro o de las células nerviosas, ¿no es cierto?, de nuestro sistema nervioso central, que ¿cómo lo evidenciamos? ¿A través de qué? No solo de los temblores, ¿qué otras funciones del cerebro afecta? Hay todo un cuadro clínico. Son los factores motores, que son los temblores, que son la rigidez, que es la lentitud en el movimiento, y los factores no motores que tienen que ver con alteraciones cognitivas, hay alteración en el juicio, el pensamiento, el cálculo, la inteligencia, la concentración, la atención, y factores emocionales, ¿no? El paciente se vuelve muy lábil emocionalmente. Y se deprime. Totalmente, se llega a deprimir, que ya pone en riesgo su vida, porque al deprimirse pues se aíslan, baja la defensa, se aíslan, no quieren comer, no quieren asearse y pueden degenerar biológicamente. Ahora, aparte de neurodegenerativo, ¿podríamos decir que es degenerativo en general? ¿Porque va afectándote otros órganos de tu organismo? Ciertamente, a partir de la lesión cerebral, el organismo empieza a sufrir, ¿no? Los movimientos anormales constantes empiezan a deteriorar el sistema músculo-esquelético. A achicarse, ¿no? A debilitarlo, sí, efectivamente, a debilitarlo completamente. Entonces es muy importante que ante la aparición de ciertos síntomas iniciales se consulte a un especialista. Qué lindo, vamos a esos síntomas. Los primeros síntomas, las primeras señales de alerta, amigos, de que podríamos tener Parkinson. En primer lugar, los trastornos del movimiento. Empiezan a haber temblores de reposo, o sea, cuando uno está en actividad, los miembros superiores empiezan a moverse sin comando del cerebro. Estos temblores calman con el reposo y con el sueño, o sea, ahí no se presentan. Esto ya debe alertarnos un poco. Después la rigidez en las extremidades, ¿no? Cada vez más duras, más duras, más duras. Temblores, rigidez y lentitud en el movimiento conforman una tríada motora que establece los parámetros iniciales del Parkinson. Correcto. Tiene que ver, doctor, hay muchas preguntas en relación a este mal del Parkinson, también se llama parkinsonismo, ¿no? Parkinsonismo son los síntomas. No necesariamente el parkinsonismo define la enfermedad de fondo, que es el Parkinson. Correcto, los síntomas. ¿Tiene que ver con la dopamina? La dopamina es el elemento químico del cerebro que maneja los movimientos. Entonces, al estar muertas las neuronas que controlan la dopamina cerebral, vienen estos trastornos. Correcto. Por eso la dopamina... ¿Qué hace que nuestro cerebro segregue o libere esa sustancia química que es tan linda? Yo creo que es la dopamina. Sí, es un proceso natural. Un proceso natural de la actividad cerebral. Cuando estas células están muertas, no hay esta producción. En consecuencia, el tratamiento inicial es con la levodopa, que es un gran descubrimiento mundial que ha hecho que esta enfermedad se reduzca en sus síntomas hasta en un 50%. Ahora vamos a hablar de los tratamientos y terminamos con la parte ya un poco del marco teórico, y es que el Parkinson
¿no es cierto? No tiene cura, doctor, en realidad. No tiene cura, pero como... No llega a tener cura, pero sí con un gran control se puede hacer. Por 90%. ejemplo, se opera el día de hoy. El tratamiento moderno de los movimientos, no de los trastornos cognitivos, o sea, hay una escala para calificarlos, hace que podamos controlar ahora el movimiento con lo que se llama estimulación cerebral profunda. ¿A que es través la de qué? Sí, es la colocación de electrodos dentro del cerebro con una batería a través del cual se hace descargas eléctricas y llega a controlar esas áreas muertas del cerebro que no están actuando adecuadamente y que generan los movimientos anormales. Eso lo hacemos en el Perú, en el Hospital Almenara, en el Hospital... En el Hospital Almenara, también en el Hospital Rebagliati, también en el Rebagliati. se han hecho algunos casos ¿Y en el Hospital de qué Policía. tanto éxito se ha logrado, doctor? ¿Y en qué estadio de la enfermedad, digamos, se logra un resultado positivo? En cualquier estadio de la enfermedad. En cualquier estadio de la enfermedad. Controla los temblores. Controla los temblores, llega a controlarlos casi en un 90-95%. Pero no el aspecto cognitivo. No el aspecto cognitivo ni el aspecto emocional. Tanto así de que cuando un paciente tiene trastornos cognitivos o emocionales, no es posible operarlo. Por eso le preguntaba un poco en qué estadio, pero porque uno Ok. piensa que al principio, además que he podido ver que los temblores al principio no son tan fuertes, o de pronto no son en tus dos manos, o de repente todavía no es en el cuello, sino de pronto es todavía más manejable, ¿no? Porque es una enfermedad progresiva. Progresiva. Es una enfermedad que Progresiva y lentamente va deteriorando al paciente. Ahora, ya hemos visto el tema genético, el tema hereditario, el tema del ambiente, ¿no es cierto? Que es algo que se puede controlar, mas no tiene cura. Pero ¿qué se recomienda, por ejemplo? Yo sé que el ejercicio, la bicicleta, los ejercicios, el aspecto de ejercitar el cerebro tipo crucigramas, no sé, ¿ayuda? Claro, o sea, es el tratamiento farmacológico, el tratamiento quirúrgico con la estimulación cerebral profunda cuando es posible y muy fundamental el tratamiento ambiental, familiar, un buen ambiente familiar de soporte emocional, el tema de actividad cognitiva. Hay que hacer que estos pacientes hagan crucigramas, hagan juegos de mesa, lean muchísimo o se les lea a ellos, de tal suerte que mantengan actividad cerebral. Y ahí hay un mecanismo de retroalimentación que hace que el cerebro funcione cada vez mejor. Claro. Bueno, además se ha señalado que el Parkinson tiene mucho que ver, y usted lo acaba de mencionar, es muy importante el rol de la familia con las personas que puedan tener esta enfermedad, ¿no? En el hogar. El rol de la familia puede... ¿Cuál tiene que ser ese rol? Apoyo, comprensión primero. Hay que comprender, el paciente con Parkinson generalmente es incomprendido. Segundo, tiene que haber mucho sostén familiar, hay que estar cerca de él, hay que soportarlo, asearlo, ayudarle a comer algunas veces, ayudarle a deambular y darle todo lo que es fisioterapia, dependiendo de los síntomas que tenga. Fisioterapia motora, fisioterapia de lenguaje, psicoterapia en algunos casos. Pero la Claro. presencia de la familia es esencial en la buena evolución de estos Y pacientes. esto no tiene nada que ver con clase socioeconómica o cultural. Recordemos que Michael J. Fox, ¿no? Este actor conocido que Así además tiene es. su fundación y que siempre recauda fondos para seguir con las investigaciones del Parkinson. Hay millones de dólares invertidos por él, ¿no? En su fundación, porque él fue afectado al Parkinson antes de los joven, 30 años. muy joven, Antes de los exacto. 30 años, ¿no? Ya, ahí que pudo haber interferido, porque si decimos que las principales señales de alerta pueden darse por lo general a partir de los 60 años, entendíamos, ¿no? Que era así, puede darte incluso luego antes de los 30. Sí, lo que se llama el Parkinson juvenil. En él ya se ha estudiado mucho su caso, él mismo se ha prestado a investigaciones médicas y hay factores genéticos determinantes. Perfecto, entonces el ejercicio, seguir ejercitando el cerebro, nuestra cabeza, lean mucho. Hay que recomendarles a un congresista también que decida Hay que mantener una que actividad no. cerebral sostenida Todo el tiempo. ¿Qué tanto influye el aspecto social, por ejemplo, para nuestro cerebro? Cerca de un 50% a más. Hay factores genéticos, epigenéticos y sociocinéticos. El ambiente social sobre un 50% determina que esta enfermedad no avance y que otras enfermedades tampoco se presenten y no avancen porque fortalece el sistema inmunológico. Es muy importante un buen ambiente social de trabajo, laboral, Familiar, el entorno. Porque recordemos que estas personas muchas veces, a medida que la enfermedad va avanzando, doctor, ya los temblores o la rigidez hacen que incluso no puedan caminar solos. Por eso necesitan mucho apoyo familiar. Así es, mucho apoyo familiar. Y como es un tema nervioso, el aspecto de, digamos, la emoción de estas personas cae mucho, ¿no? Sí, y es importante saber también que con el apoyo familiar y una buena terapia
puede revertir la enfermedad. Revertir la Puede enfermedad, esa es revertir, la buena noticia. y los síntomas que tienen ir cada vez disminuyendo progresivamente. Bien, entonces la enfermedad del Parkinson, amigos, suele comenzar alrededor de los 60 años, ya lo dijimos, y se llama así también por el doctor que escribió este gran artículo, ¿no? James Parkinson, hace 200 años que Parkinson, se celebra hoy día. Pero en el Perú tenemos que conocer más todavía, ¿no?, de esta enfermedad, difundirlo más. Definitivamente sí. Bien, bueno, muchas gracias como siempre a nuestro ilustrado especialista, el doctor Luis Bromley. Él es neurocirujano, gerente general del Hospital Almenara, hablándonos que este tema se trata, no tiene cura, pero se sobrelleva con un gran control, ya sea a nivel de un tema de tratamiento con pastillas, el aspecto emocional, la familia, el deporte y también ejercicios para ayudar a nuestro cerebro. Ya lo saben. Bueno, antes de terminar Vida Sana, vamos a comentarles a ustedes de aquellas personas que se ducha más de una vez al día, ¿no? Puede que tenga algunas afecciones. En la siguiente nota le vamos a mostrar cuáles son de ellas. Tenga usted que puede también afectar esta posibilidad a que tenga una infección cutánea o algunas infecciones en la piel. Es un acto necesario para limpiar el cuerpo a diario. Algunas personas lo hacen 2 o más veces al día, dependiendo de la época estacional. Pero el exceso de higiene ha puesto en alerta a los dermatólogos e investigadores. Preste atención y conozca cómo lograr una ducha perfecta que beneficie su salud. Ducharse una vez al día es suficiente. Según un estudio de la Universidad de San Diego en Estados Unidos, reveló que el exceso de agua y de jabón destruye el manto ácido hidrolipídico y córneo que protege la piel, aumentando la posibilidad de infecciones. Lo recomendable es utilizar jabones neutros de glicerina o de aceites vegetales para evitar irritaciones. Con respecto al cabello, su lavado debe ser solo 2 veces por semana. La temperatura del agua es importante. Una ducha con agua caliente elimina los aceites naturales del cuerpo, causando daño cutáneo. Lo mejor es hacerlo con agua tibia o fría. Recuerde enjabonar muy bien las áreas difíciles del cuerpo como los pies, genitales, axilas y manos. Cuando se seque con la toalla no frote con fuerza. La fricción puede causar irritación y picazón. Se aconseja secarse al aire y usar una toalla suave para quitar la humedad de los pliegues de la piel, entre los dedos de los pies, en las zonas de la ingle y debajo de los brazos, para reducir el riesgo de infección a futuro. Luego de unos minutos, aplique crema hidratante para crear una barrera que prevenga la pérdida de agua transepidérmica. Bueno, pero si sentimos mucho calor, no estará de mal darnos de vez en cuando una duchita, ¿no? Una duchita fresca que nos pueda ayudar a seguir en un día caluroso. Hay que tener cuidado con lo que usamos sobre nuestra piel, como de pronto algunos jabones que tienen muchos químicos. Aquellos neutros son siempre más recomendables por los dermatólogos. Le ponemos punto final así a Vida Sana.